Hola amigos, ¿qué tal estáis? Soy Álvaro Sauras y os hablo desde la presentación nacional de un coche muy especial. Se trata del Skoda Enyaq, que podríamos describir como la versión by Skoda de Volkswagen ID.4 o más correctamente la versión todocamino compacta 100% eléctrica de Skoda basada en la plataforma MEB del grupo Volkswagen. Así que si os parece os lo voy a explicar por fuera, por dentro y vamos a darle una vuelta para ver qué tal va. Sin más dilación, cortinilla. Bienvenidos de nuevo, os voy a explicar cómo es la gama de este Skoda Enyaq iV y exactamente qué coche tenemos aquí. Afortunadamente es sensiblemente más sencilla que la gama del Volkswagen ID.4. En cuanto a motorizaciones, tenemos dos tamaños de batería, una denominada 60, que tiene 57 kWh de capacidad neta, y otra denominada 80, que tiene 77 kWh de capacidad neta. En cuanto a las motorizaciones, la batería de 60 viene combinada con una motorización trasera de 174 caballos de potencia, mientras que los 80 están disponibles en potencias de 204, de 265 y dentro de poco, a principios del año 2022, va a llegar una versión RS con más de 300 caballos. La versión RS de 300 caballos y las versiones que acaban con una X en el nombre tienen tracción total, porque incorporan además del motor trasero un motor delantero, de forma que en cuanto a las motorizaciones tenéis todas las versiones que os he puesto aquí. Estas motorizaciones se combinan con 5 niveles distintos de acabado del interior, con nombres relativamente fáciles de asociar a su nivel de sofisticación, como por ejemplo Loft, que es el más cutre de todos, y tendríamos al final EcoSuite, que es el más sofisticado, con un color de cuero tipo granate mezclado con marrón que queda bastante chulo. Todo esto se puede, ya sabéis, como hacíamos en el colegio, las relaciones biunívocas, combinar para obtener distintos acabados, y además existe un acabado extra que se llama Sportline, que incorpora ciertos detalles de equipamiento, como por ejemplo la suspensión adaptativa DCC. Las versiones con tracción total cuestan un extra de 2.700 euros, mientras que las versiones con acabado Sportline cuestan un extra de 4.000 euros. Podéis combinar esas dos opciones para tener, por ejemplo, un Skoda Enyaq iV 80 Sportline con tracción total, pagando un sobrecoste de 6.700 euros. ¿Cuánto vale el coche? Pues la versión de 60 kWh, redondeando, cuesta desde 39.300 euros, y lo que tenemos aquí en concreto, que es un Skoda Enyaq iV 80 sin tracción total ni paquete Sportline, cuesta desde 45.300 euros, que es un precio relativamente elevado. Ahora, si os parece, os voy a explicar cómo es alrededor. Por fuera, el Enyaq iV. Vamos a ver. Es un coche eléctrico, de manera que apenas tenemos necesidades de refrigeración. No obstante, Skoda, y a diferencia de lo que ocurre en el Volkswagen ID.4, ha decidido mantener la parrilla pero sin agujeros de ventilación. Opcionalmente podemos tener esta parrilla iluminada con 130 LEDs, como si fuera la parrilla frontal del camión de un Albano Kosovar. Ya veis hasta dónde está llegando el extremo de conseguir firmas ópticas reconocibles a través del retrovisor. Los faros pueden ser opcionalmente dinámicos. Estos no los he probado, pero lo cierto es que los faros del ID.4, si bien son dinámicos, no son del todo los mejores del mercado. Funcionan, yo les pondría un 6,5 sobre 10. Más detalles, tenemos aquí unas Air Curtain bastante marcadas, que también están presentes en el ID.4, pero que aquí tienen un diseño bastante más atractivo. Estas llantas de 21 pulgadas son opcionales y creo que no es necesario decantarse por estas tan grandes. Nos podemos quedar perfectamente con las de 18 que trae de serie el coche. No obstante, es bastante confortable a pesar de este perfil tan pequeño de neumático. Tenemos estas branquias de pega que refrigeran un motor delantero inexistente. Tenemos para abrir el coche tiradores de verdad en lugar de tiradores electromecánicos. Es una cuestión de gustos cuál vais a preferir respecto de los dos. Ahora os advierto una cosa: una vez que hayáis hecho la croqueta y habéis dado 3 o 4 vueltas de campana, abrir la puerta para los bomberos es bastante más sencillo utilizando estos tiradores, porque se puede enganchar algo para tirar. En este interior tenemos, como si esto fuera un Bentley, que para algo es también del grupo Volkswagen, un paraguas, un pequeño paraguas que viene de regalo y que evita que nos mojemos cuando llueva, por lo menos la primera vez. Después lo perderemos y nos estaremos preguntando el resto de nuestra existencia qué ha sido del paraguas de nuestro Skoda. Venimos a la parte trasera. Tenéis que tener en cuenta una cosa: como esta plataforma MEB está hecha
específicamente para coches eléctricos, lo que sí tenemos en este coche es una habitabilidad sorprendente. Tenemos un maletero de más de 500 litros de capacidad, a pesar de que este coche mide 4,65, y en este caso lo tenemos un poco lleno de las cosas de grabar. Espero que no os importe. En esta zona de aquí, aunque no está en estos momentos en el coche, encontramos una rasqueta que sirve para quitar el hielo, una rasqueta de plástico, y en el interior de este maletero tenemos todas esas cosas divertidas que suele montar Škoda y que deberían llevar todos los coches del mundo, como por ejemplo ganchitos para colgar todas las bolsas de la compra que nosotros queramos, o en la parte inferior espacio para acomodar los cables. Tenedlo en cuenta, si llenáis el maletero de cosas y tenéis el cable ahí dentro, no lo vais a poder sacar. De serie viene con un cable de tipo 2, es decir, un meneques, y además viene también con un cable de carga de emergencia, un cable de estos que se puede enchufar a un suco de tu casa y puedes cargar el coche, aunque bastante lentamente. Y por algún motivo que no acabamos de entender, este coche también viene con estos dos electrodillos que se deben haber salido y que tal vez... No, tal vez sean para la resucitación cardiopulmonar, para desfibrilar un poquito el corazón. Finalmente, si venís hacia aquí, os voy a explicar el punto de carga y las distintas modalidades de carga. Cuando abrimos esto, lo primero que encontramos es que no tenemos dos obturadores para enchufar el cargador, sino simplemente un obturador para enchufar el de corriente continua. Eso después lo arreglamos en postproducción. Y como podéis ver aquí, también tenemos las dos letritas que nos ha puesto la Unión Europea para ajustar, para indicar cuáles son las posibilidades de carga, y que es un sistema del que hablaremos dentro de poco en un vídeo específico, pero que absolutamente nadie puede comprender. En el caso de este Škoda Octavia Enyaq EV se puede cargar en modos C y K, que aparentemente significa que se puede cargar en modo de corriente alterna con un cargador embarcado de una potencia de 11 kilovatios, o en corriente continua con esta batería de 77 kilovatios hora a una potencia máxima de 125 kilovatios, de manera que podemos cargar completamente la batería, suponiendo que encontráramos un cargador que diese esa potencia, en algo más de 30 minutos, aunque normalmente utilizando un cargador de 50 kilovatios durante un viaje por esta nuestra España vamos a tardar alrededor de una hora. Y ahora que os lo he enseñado por fuera, vamos a ver qué tal está hecho por dentro este Enyaq. Bienvenidos ahora al interior de este Škoda Enyaq, probablemente el aspecto más importante de este coche, porque es donde marca mayores diferencias, por ejemplo, con el Volkswagen ID4. A diferencia del interior del Volkswagen ID4, que es, digamos, minimalista, ya rayando un poquito en lo excesivamente sobrio, el interior de este Enyaq, si bien tiene más o menos los mismos elementos y en los mismos lugares, tiene un aspecto bastante más convencional, y personalmente es algo que agradezco. Esa convencionalidad se nota, por ejemplo, en el hecho de que tenemos mandos convencionales, no táctiles, en el volante. De cara a subir rápidamente y bajar rápidamente el volumen de la radio, esto es gloria bendita. Tenemos también mandos convencionales aquí para acceder, por ejemplo, a la configuración del climatizador o acceder a los modos de conducción. La pantalla de 13 pulgadas es muy grande y además parece que funciona con bastante más soltura de lo que encontramos en el ID4, que es una pantalla, la del ID4, que de vez en cuando trastabillea un poquito. La pantalla de la instrumentación sí que es un pelín decepcionante, en el sentido de que sigue ofreciendo la misma información que ofrece la del ID4, y aquí no podemos ni siquiera consultar cuál es el consumo medio que estamos teniendo en cada momento, algo bastante importante en el caso de coches eléctricos. Para poner el coche en marcha ni siquiera tengo que pulsar un botón de encendido, basta con que me siente, me ponga el cinturón y mueva este mandito de aquí. Aquí no tenemos el cambio en un mogote colocado aquí, sino que lo tenemos aquí, y seleccione la D. Ni siquiera hay un botón de parking, simplemente cuando hemos acabado de conducir el coche cogemos, abrimos la puerta, y una vez que abrimos la puerta el coche se pone automáticamente en P y podemos irnos sin necesidad de apagarlo. Es un interior bastante espacioso, con bastantes huecos para, por ejemplo, cargar inalámbricamente el móvil de manera opcional, con un montón de conexiones USB, todas ellas de tipo C, con un montón de espacio, por ejemplo, en las puertas. Fijaros, en las bandejas de las puertas cabe una botella de Škoda, 2, 3, 4 y hasta 5. Es bastante amplio. Más cosas importantes del interior. Los acabados. Está levemente mejor acabado que el Volkswagen ID4. La combinación entre un salpicadero más clásico y unos materiales
un poquito mejor escogidos, da como resultado un interior un poquito más suntuoso. Estáis viendo el interior con acabado lunch, que incorpora este cuero multiperforado para estos asientos que sujetan bastante bien. Cosas como, por ejemplo, el techo solar o el head-up display con realidad ampliada son opcionales, y poco más que contaros sobre estas plazas delanteras. Ahora, si os parece, voy a coger y voy a salir rápidamente a las plazas traseras. En cuanto a las plazas traseras del ENIAC iV, probablemente es uno de los aspectos más brillantes y destacables del vehículo, especialmente en lo que se refiere a espacio longitudinal para las rodillas. Aquí tienes bastante espacio, 2 personas van a viajar muy bien, 3 personas van a viajar un poco apretadas. Es posible que el suelo esté un poquito más alto que en un coche convencional, pero la postura es bastante relajada y confortable. Tenemos, por supuesto, nuestro bracito con unos posavasos aquí, tenemos unas cortinillas para tapar el sol, tenemos un climatizador trasero en este acabado lunch, y con el paquete de confort tenemos calefacción en los asientos traseros, eso siempre ahorra un poquito de batería. Aquí tenemos otros 2 conectores USB-C y fijaros qué gustito, tenemos un enchufe de 220 voltios para cargar el portátil o lo que sea que queramos. Buenas luces de lectura en la parte del techo. Es un sitio bastante agradable. En este sentido, tanto Volkswagen con el ID.4 como especialmente Skoda pueden estar orgullosos de estas plazas traseras porque han aprovechado muy bien la ventaja de ser eléctrico. Comenzamos la prueba en marcha de este Skoda ENIAC iV, que es muy parecido al ID.4, estaba a punto de decir de este Volkswagen ID.4. Cosas importantes: primero, la versión de 60 o la versión 80, la versión de 57 o la de 77 kilovatios hora. Si pensáis que comprar el coche, no hacerlo por renting, y pensáis venderlo en el futuro, yo os recomiendo encarecidamente la versión de 80. Si queréis hacer viajes, también os recomiendo encarecidamente la versión de 80, porque la versión 60 se va a quedar un poquito corta para pegar saltos sistemáticos de 300 kilómetros de distancia, ¿vale? Por eso es por lo que hemos escogido esta versión 80. En cuanto al puesto de conducción, la postura al volante se encuentra bastante fácil y aquí vas sentado bastante confortable. En cuanto a las prestaciones, tenemos 204 caballos, pero tenemos 2100 kilos de peso, y eso da una relación peso-potencia que no es muy impresionante. Este coche acelera de 0 a 100 en 8,5 segundos, y a diferencia de otros coches eléctricos, digamos que cuando aceleras a fondo no experimentas un gran chupinazo de aceleración, aunque las prestaciones, por supuesto, son perfectamente correctas. En cuanto a las prestaciones, tenéis que tener en cuenta que este coche tiene 204 caballos, pero pesa 2100 kilos conmigo incluido. Eso significa que la relación peso-potencia no es muy brillante. Cuando aceleras a fondo, el coche gana velocidad, y gana velocidad bastante bien. Además, la sensación de velocidad es bastante baja, de manera que conviene fijarse en la velocidad a la que estamos circulando, porque creo que se puede desenvolver en autopistas a 140, 150, 160 sin ningún tipo de problema, pero no tiene el típico patadón que esperas encontrar en los coches eléctricos y que es tan habitual, por ejemplo, en los modelos de Tesla. En este sentido, teniendo en cuenta que además contaríamos con tracción total y siempre pensando en el valor de reventa, creo que sería buena idea gastarse esos 2.700 euros extra que cuesta la versión X con ese motor de 50 caballos en el tren delantero, 265 caballos en total, que es un poquito más rápida. Y digamos que la relación del intercambio precio-prestaciones me parece muy razonable. En cuanto a los asistentes, yo me decantaría por incorporar el paquete de asistentes XL, que incorpora el control de crucero adaptativo con control de la dirección, porque funciona bastante bien y me parece que de cara a hacer una utilización interurbana de este coche es una opción muy razonable. Hablemos ahora del asunto de la regeneración, que siempre es muy importante en todos los coches eléctricos. Este ENIAC iV incorpora un sistema de regeneración automática basada tanto en radar como en un sistema predictivo que tiene en cuenta el trazado, de manera que si se acerca una curva bastante cerrada o cosas por el estilo, cuando sueltas el pie del acelerador ajusta el grado de regeneración, siempre que tú tengas ahí en la instrumentación pintada una A. Si hemos optado por el volante deportivo
deportivo de 3 radios incorpora estas levas que me permiten escoger entre 3 niveles distintos de regeneración. En el nivel de regeneración más potente, la conducción prácticamente llega a ser de tipo one pedal. El sistema de regeneración automático de vez en cuando te desconcierta un poco, especialmente en carreteras con muchas curvas, mientras que en ciudad y en autopista funciona bastante bien. No obstante, me gustaría que tuviese un poquito más de regeneración. Creo que coches como por ejemplo el Eniro o el Kona EV tienen un sistema que no es tan adaptativo, porque simplemente escoge entre 4 niveles utilizando el radar delantero, mientras que en este es bastante más cambiante. Veis, por ejemplo, ha detectado un 70, me estoy acercando a una glorieta, sabe que viene ahora un 40, yo no estoy frenando y me va a dejar en la glorieta a la velocidad máxima del tramo anterior, que son exactamente 40 kilómetros. En ese sentido, pues el coche funciona como si llevase un semipiloto automático, ninguna pega que ponerle. En cuanto a los controles y el comportamiento, primero, en este coche no vais a notar nunca que es un tracción trasera. Tal vez si le dais aquí al botón Mode y le ponéis el modo Sport a baja velocidad, podéis notar que alguna curva redondea, pero no es algo ni que os deba preocupar ni que deba ser una expectativa a la hora de comprar este coche. Respecto al tacto de la dirección, el tacto de la dirección es bastante ligero y está bastante bien conseguido. Cuando entras muy deprisa en curvas, sospecho, porque no lo hemos podido probar durante esta presentación, sospecho que puedes tener las mismas sensaciones un poquito contradictorias que puedes tener con el ID3 y el ID4, como si no hubieran puesto el chasis perfectamente a punto, pero durante una conducción convencional es algo que te pasa completamente desapercibido. La respuesta del acelerador, como en todos los coches eléctricos, es bastante instantánea, y el aspecto que creo que sí se puede mejorar bastante, aunque puede que sea una cuestión de gusto, es el tacto del freno. El tacto del freno tanto del ID4 como de este ENIAC son idénticos, y es un freno que funciona esencialmente por desplazamiento, no por presión. Eso significa que para obtener una deceleración relevante durante el primer tramo de movimiento del pedal hay que pisarlo bastante, y eso requiere cierta adaptación. Y cuando digo pisarlo bastante me refiero a recorrido del pedal. A mí me gustaría que fuera un freno con un tacto de pedal auténtico, es decir, que hubiera que pisarlo bastante si queréis, pero bastante fuerte, no bastante recorrido, porque me resulta un poco desconcertante. En cuanto a la sonoridad, como todos los coches eléctricos, es bastante silencioso, y aunque tenemos un alertador de peatones que es bastante estruendoso en el exterior, aquí dentro, si os digo la verdad, soy prácticamente incapaz de percibirlo, de manera que en ese sentido, punto positivo para los chicos de Skoda. Y finalmente, en cuanto al confort, este ENIAC me parece que va más fino de suspensión que el Volkswagen ID4. Es como si tuviera una suspensión más refinada. Es cierto que esta versión, que esta unidad en concreto, está dotado de la suspensión adaptativa DCC, con la que tenemos además nada menos que 14 niveles distintos de ajuste de dureza de suspensión, algo que me parece totalmente innecesario. Entonces tendría que probar la suspensión convencional, pero estoy comparando también con un Volkswagen ID4 con esta misma suspensión adaptativa, de manera que me parece que el confort de este coche está un poco más conseguido, y en general, comparándolo con otros coches, me parece que es superior al confort que podemos encontrar en otros eléctricos un poquito más baratos, como por ejemplo el Eniro o el Kona, y diría que es también un poco superior al que podemos encontrar, por ejemplo, en la Ford Mach-E. Y ahora que menciono el Ford Mach-E, debemos mencionar a los rivales. No hay muchos rivales de este ENIAC /ID4. Si nos ponemos a buscar coches eléctricos que tengan un chasis específicamente concebido para ellos, de manera que puedan aprovechar la distribución de los elementos para proporcionar máxima habitabilidad y espacio de maletero, el único que encontramos es precisamente el Ford Mustang Mach-E, o podríamos irnos, por ejemplo, a un Tesla Model Y, que es un modelo sensiblemente más caro, que se mete en los 60.000 euros, seguramente mucho más apetecible que este ENIAC EV, pero que además tenemos la incertidumbre de exactamente
cuándo llegará a España, porque ya sabéis que los Model Y que vamos a disfrutar en España se tienen que fabricar en la Gigafactoría de Berlín, y con Tesla todos los asuntos referentes a plazos de entrega son absolutamente una incógnita. En teoría debería estar el Model Y disponible justo cuando llegue este ENIAC IVRS que os he comentado antes, a principios del año que viene, pero no voy a poner la mano en el fuego. Ahora, por ejemplo, me he tenido que detener delante de un BMW que quiere girar a la izquierda y he vuelto a tener la sensación que os he explicado antes. Pisas el freno y dices no se para, lo pisas más y dices no se para, lo pisas más, no se para, y lo pisas un poco más y ahí ya entras en la zona de regulación hidráulica de los frenos, donde ya no estás frenando con regeneración, y entonces el coche plom, se para. Estoy convencido que es algo que puede superar a base de conducir bastantes kilómetros este coche, pero si tuviera un sistema de freno by wire correctamente puesto a punto, pues entonces no tendría que mencionar este aspecto en absoluto y seríamos todos bastante más felices. En cuanto a los rivales, que me he disipado, tenemos este Ford Mustang Mach-E por 48.000 euros, que me parece una opción bastante atractiva. Más de 250 caballos, 76 kilovatios hora netos de capacidad de la batería, un diseño muy interesante, puede que no tan práctico en algunos aspectos, sino más futurista que este ENIAC EV. Es sin duda un rival muy importante. Tendremos que poner los dos juntos, y creo que probablemente es algo que haremos dentro de poco, en cuanto haya unidades disponibles del Mustang Mach-E, para ver cuál de los dos se lleva la palma. En definitiva, y como bottom line de esta prueba, creo que tal vez Volkswagen se ha pasado de innovador con el aspecto exterior, interior y acabados del Volkswagen ID4. Eso lo tendréis que decidir vosotros viéndolo en vídeos o yendo a un concesionario. Este enfoque bastante más convencional a mí me resulta bastante más atractivo, pero obviamente es una cuestión de elección. No cabe duda de que ambos son, quitando el asunto de los acabados, dos coches eléctricos bastante bien hechos, con una buena autonomía. Con este coche vamos a poder llegar prácticamente a los 400 kilómetros de un tirón circulando en carretera, y por supuesto en ciudad, si lo usamos para circular por ciudad, no lo vamos a tener que recargar prácticamente jamás. Es un coche que ofrece la suficiente autonomía para viajar, teniendo en cuenta la situación actual de los cargadores en España. Es en definitiva un coche eléctrico bastante interesante, por lo menos en esta primera toma de contacto. Que demonios, esta unidad tiene 660 kilómetros, de los cuales nosotros le debemos haber hecho 150.